Buenas tardes, respetados estudiantes. A continuación voy a hacer una presentación sobre las características del ensayo de opinión que ustedes van a trabajar. Bueno, ¿qué es un ensayo de opinión? Es un escrito donde el autor no solo presenta su punto de vista, sino que genera un debate, examina la calidad de sus propios argumentos y presenta contraargumentos para que genere una controversia eh, en este desarrollo escrito, que tendrá una conclusión para justificar lo que ha propuesto. El esquema es muy simple, tiene una introducción donde hay una idea contexto, idea puente, un tema en forma de pregunta. Hay una cadena de argumentos, la parte B, que se genera con una tesis en pro, que es la que generalmente se plantea a todo el mundo, primer argumento, segundo argumento y tercer argumento, y hay una tesis en contra, que sería la que usted plantea al enfrentarse a todos los demás. Primer argumento, segundo argumento, tercer argumento y cuatro argumentos. Pueden ser dos, tres, cuatro. Se recomienda más de un argumento para que su tesis sea bien fundamentada. Concluye con una recapitulación y una idea de conclusión. Entonces, en la introducción, aquí en este texto este documento que se va a enviar a ustedes, explica cómo debe hacerse una introducción. Hay una parte, un ejemplo de cómo se hace la introducción. Y la parte B, que es el ejercicio que tienen que realizar para la siguiente clase, está fundamentado en una cadena de argumentos. Siempre se encontrará que hay ciertas tesis en el debate que cuentan con una fuerte opinión a favor establecida. Entonces, desde el punto de vista del debate público, esta es su posición en pro. Hay una posición en la posición en pro. Su contribución al debate consiste en controvertir esa posición en pro. Usted defenderá siempre la posición en contra, es decir, tiene que darle la vuelta a los argumentos para usted poder plantear su punto de vista como un elemento fundamental que está en contra de otros. Bueno, aquí explicamos cómo se debe hacer una cadena de argumentos. Hay dos formas. Este es un punto donde hay una afirmación inicial, un primer argumento, contraargumento para desarrollar. Y también hay otro tipo de cadena de argumentos, que es una afirmación en pro, una tesis, que hay un primer argumento, segundo argumento y tercer argumento, y una afirmación en contra, una antítesis. Entonces hay contraposición de argumentos individuales y cadena de argumentos. Entonces, y al final hay una conclusión en la cual usted plantea las características. Acá vemos un ejemplo de conclusión que ustedes pueden definir. Y ahora el ejemplo del esquema que ustedes me deben entregar, aquí está planteado. Por ejemplo, en esta cadena de argumentos existe una tesis en pro donde se plantea que el narcotráfico no contribuye al desarrollo económico. Y hay una tesis en contra donde se plantea que el narcotráfico influyó directamente en la formación y el crecimiento de las empresas en Colombia y por ende en su economía. Entonces, esto se puede trabajar de esta manera, muy fácilmente. Aquí este es un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo de cadena de argumentos. Y lo pueden hacer de la anterior manera, de esta manera. Y a la afirmación inicial, por ejemplo, donde hay una contraposición de argumentos, se puede hacer de esta manera. Se puede hacer de esta manera. Hay unos argumentos y unos contraargumentos sobre, por ejemplo, el tema es sobre la plataforma Uber. Entonces hay unos argumentos y unos contraargumentos que definen su punto de vista. Y al final hay una conclusión. Bueno, aquí vamos a explicar las características del trabajo escrito. En este momento ustedes no van a entregar todavía el trabajo. Su tarea consiste en realizar alguno de estos esquemas. Van a buscar un tema libre. El tema es libre. Repito, el tema que van a desarrollar ustedes es libre. Por lo tanto, ustedes deben tratar para la próxima clase traer una serie de argumentos
así como está planteado, es así, de esta forma. Puede ser en este esquema, de este estilo, o de este otro estilo, o de este otro estilo. Ustedes definirán. Lo más importante es los argumentos, entonces se debatirán en clase y sabremos cuál va a ser la característica de ese trabajo, de su tesis y de antítesis, para definir muy bien la serie de argumentos. Muy bien. Entonces aquí más adelante se dan las condiciones del trabajo escrito. Esto será para el final de su entrega de trabajo. ¿Sí? La página de título. En la extensión del trabajo debe ir entre 1500 y 2000 palabras. Eso depende de su estilo de escritura. No se complique en lo de las palabras. Es una forma de motivar la escritura. No piense en la extensión del texto, piense más bien en el trabajo de los argumentos y se dará cuenta que todo el proceso es interesante y sale fácilmente. Entonces, el trabajo se deberá subir a las plataformas. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en esta parte es que les voy a enviar unos ejemplos de ensayo de opinión, como es varios ejemplos, cómo se debe escribir un ensayo de opinión, algunos trabajos, así debe ser la estructura del trabajo de ensayo de opinión. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo de cómo está estructurado. Cadena de argumentos con argumentos separados y el desarrollo de los trabajos del ensayo. Voy a enviarles 4 ejemplos para que ustedes tengan claro cómo van a desarrollar esta característica. Entonces, muy fácilmente y así se darán las conclusiones. Entonces, esta es una serie de ensayos interesantes para que ustedes tomen el ejemplo y vayan pensando en cómo van a realizar su entrega final. También voy a enviar 4 ejemplos de esquema. Sin embargo, por ahora voy a enviar solo los esquemas para que no haya una confusión y más adelante enviaré las características del ensayo para que ustedes puedan tener algunos ejemplos más fácilmente. Entonces, muy bien, esta sería la actividad. Espero que realicen un buen trabajo, queridos estudiantes, y les agradezco mucho su participación en esta clase. Nos vemos en la siguiente sesión con el esquema para el ensayo de opinión.